Bueno, pues si os parece, voy mientras tanto explicando cómo funciona la plataforma, como decía, mientras se incorpora el resto de asistentes. Bueno, ya os he dado, creo, las buenas tardes a todos en España, buenos días a nuestros compañeros desde México. Bienvenidos a este evento online, como sabéis, de cómo exportar calzado a México desde España, desde un punto de vista de logística y aduanas. En mi nombre, permitidme presentarme, soy Marisa Moreno, fundadora de IGICE Universal Logistics, que somos una empresa transitaria ubicada en Elche, creada hace ya 18 años. Y hoy haré de moderadora e iré dando paso tanto a los ponentes como a quienes, bueno, queréis participar, pues también queremos que sea un evento dinámico. Como decía, os voy a contar cómo funciona la plataforma, algunos de vosotros sé que ya la conocéis, pero para los quienes no, pues nada, deciros que bueno, el fondo negro lo llamamos arena y las bolitas que veis que hay alrededor, los circulitos pequeños, sois vosotros, el público, los asistentes. Además, si pincháis en ellos, podéis hacerlo, podéis ver quién es cada uno de los asistentes que están compartiendo sala con vosotros. Además, es una buena manera de hacer una oportunidad de hacer networking virtual. Y bueno, si nos lleváramos este evento al presencial, podríamos decir que los círculos más grandes donde estoy yo es el escenario y el otro donde habéis visto que ha subido mi compañero Miguel también, pues forma parte de lo que sería el escenario. También podéis reaccionar a todo lo que vaya ocurriendo a través de esos botoncitos que habéis visto más abajo para saber, bueno, pues cuáles son vuestras opiniones o reacciones, porque además os agradeceríamos mucho que nos dierais feedback y además porque queremos que también participéis y nos podéis aportar vuestras ideas, conocimientos o cualquier pregunta que nos podáis lanzar. Como podéis imaginar, porque es muy intuitiva esta plataforma, el verde es el aplauso, aplausos virtuales. El naranja es el corazón, el azul sonrisa, el rojo enfado y el quinto, bueno, pues también como podéis ver es el de la mano alzada, que es para pedir palabra si queréis intervenir de una manera directa y formular alguna pregunta a cualquiera de los ponentes o hacer algún tipo de aportación o comentario. Cuando le dais al botón para pedir palabra, se abre una ventanita donde os pedirá que seleccionéis la cámara y el micrófono para intervenir. Nada, le dais a aceptar y yo os iré dando paso cuando pueda. Arriba a la derecha también veis que tenéis esas burbujitas, que es el chat, donde nos podéis dejar cualquier comentario o formular alguna pregunta también por ahí. Yo estaré pendiente y trataré de daros voz. Y por último, que sepáis que si pincháis en el fondo negro, en la arena, podéis arrastrar todo el escenario por si os molesta o bien algún desplegable, el chat, lo podéis mover de un sitio para otro. Si queréis hacer alguna prueba, os invito a hacerla, veréis que es muy fácil de manejar. Antes de empezar, quería dar las gracias por su participación en este evento a nuestros partners ubicados en México, con los que colaboramos estrechamente desde hace años, a Portos Internacional, que es empresa líder en soluciones de gestión y logística de la cadena de suministro, y a Rally Corporativo Aduanal, que es líder en el ramo aduanero en este país. Además, que me gustaría también agradecer la colaboración de ABECAL, la Asociación Valenciana de Empresarios para el Calzado, como sabéis, entidad asociativa profesional cuyo objetivo principal es el de representar y defender los intereses de los empresarios del sector de la Comunidad Valenciana, pues agradecerles que hayan hecho difusión de nuestro evento y que os lo hayan podido hacer llegar a los asociados. Bueno, pues una vez explicado ya el funcionamiento de la arena y hechos los agradecimientos, vamos ya a empezar. A ver, me gustaría por favor que le dierais al verde para ver si estáis preparados. Muy bien, estupendo. Mientras tanto, doy la bienvenida, que se acaba de conectar, a Alfonso Gutiérrez, a Frida Vidal de Elche. Bienvenidos. Muy bien, estáis ya ahí atentos. Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a empezar. México hoy por hoy es uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo, como sabéis. Sin embargo, actualmente está importando más calzado que el que produce. Concretamente, según declaraciones de la Cámara de Comercio de Guanajuato, CICEG, en enero de 2023, las importaciones de calzado crecieron 5 veces más rápido que la producción local. El 35% del calzado que usan los mexicanos es importado y es muy probable que esta cifra siga en aumento. Por todo ello, pues desde IGICE Universal lo que pretendemos, lo que queremos es daros información a fin de ayudaros en vuestras ventas de calzado en este país, como os decía, desde un punto de vista más práctico, desde la logística y la aduana.
Empezamos ya, por tanto, esperando sea de vuestro interés, que esperamos que os llevéis información y herramientas valiosas. Deciros que la duración estimada es de unos 45 minutos aproximadamente, lo vamos a dividir en 2 bloques. El primero será impartido por Miguel Lario, de GIF Universal, que nos va a hablar de México como país de oportunidades en este sector, nos contará qué requisitos se necesitan para exportar, la importancia del contrato de compraventa internacional o las reglas Incoterms, y para finalizar nos contará qué servicios ofrecen actualmente las navieras y aerolíneas desde España hasta este país. El segundo bloque será impartido por Edgardo Garza, director de Puertos Internacional, y por Reginaldo Gutiérrez, experto en aduanas y director de operaciones en Rally Corporativo Aduanal, que nos hablarán principalmente de la logística en México y del cumplimiento regulatorio del calzado en este país. Pues como sabéis, además, la aduana en México es considerada como una de las aduanas más complejas del mundo, pero que también cuenta con ventajas competitivas. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Al finalizar, también abriremos un turno de preguntas, pero a lo largo de toda la ponencia, de todo el evento, podéis ir dejándonos preguntas o interrumpirnos en cualquier momento, que como os decía, os iré dando paso en cuanto pueda. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Le doy ya paso al primer invitado para que suba al escenario, lo vamos ya invitando. Y mientras se incorpora, os voy contando rápidamente. Miguel Lario es experto en Advanced International Business, así como en comercio internacional, con más de 15 años de experiencia. Su larga trayectoria en diversas empresas del sector transitario le afianzan como un profesional experto en transporte internacional y logística. Actualmente Miguel es Business Developer Manager en IGIS Universal Logistics. Antes, mientras Miguel se incorpora, quiero deciros que podéis ampliar la presentación que veis justo en el centro, pinchando en ella, y así podéis tenerla más ampliada en pantalla completa. Si le volvéis a pinchar, vuelve al tamaño más pequeño, algo que podéis hacerlo siempre que queráis. Además, deciros también que os haremos llegar por correo electrónico después del evento tanto la presentación como la grabación del mismo. Bueno, pues Miguel, cuando quieras te invito a que subas al escenario. Miguel. A ver, un momentito, que son cosas del directo. Como sabéis, hemos hecho un montón de pruebas y ahora parece ser que tiene algún problema con la cámara. Pues, a ver, Miguel. Vamos a darle unos segunditos a Miguel, son las cosas que siempre pasan. Hemos hecho bastantes pruebas ayer y hoy y funcionaba todo perfectamente, pero ahora pues bueno, parece ser que tiene algún problema con la cámara. Además, antes, casi ya con el evento empezado, ha subido al escenario y ha podido estar con nosotros sin ningún tipo de problema. ¿Tú nos oyes, Miguel? Por favor, danos un verde. Sí que nos oye. Vale. Pues vamos a darle un segundito. Como os decía, Miguel nos va a hablar sobre las oportunidades de venta de calzado en este país, con información actualizada, fecha de 2023, qué requisitos se necesitan para exportar. A ver, veo que ha salido y, bueno, buena opción. Y va a volver a entrar, que muchas veces es la forma de solucionar. Mira, acaba de entrar. Vamos a ver ahora a Miguel. Hola, Marisa. Estoy aquí. Ahora sí. Bueno, pues ya está. No sé qué ha pasado. Imagino que, como tú decías, son cosas del directo. Nada, bueno. He entrado hace 5 minutos antes de empezar el evento, hemos estado hablando y funcionaba todo bien. No sabemos. Bueno, pues ya está solucionado. Pues Miguel, ya. Pues para recuperar esos minutitos que hemos perdido, me bajo ya del escenario y todo tuyo. Genial, muchísimas gracias, Marisa. Bueno, buenas tardes y disculpad a todos, que como os decía Marisa, son cosas del directo. Así que muchísimas gracias. Como os ha comentado ya también, vamos a intentar hacer este evento un poco dinámico y vamos a intentar, al menos mi parte, hacerla lo más corta posible, porque las empresas que están exportando e importando ya más o menos podéis conocer lo que yo os voy a contar. Y creo que la parte más interesante, sobre todo, es la aportación de nuestros compañeros en México,
que es los que nos van a decir cómo funciona la aduana allí, ¿no? Y sobre todo, una vez llega allí el calzado, ¿qué hacemos con él? ¿Verdad? Antes de empezar, por favor, quería saber quién de vosotros ya está exportando. Simplemente exportando a cualquier parte del mundo. Darle al verde. Vamos a ver. ¿Quién está exportando? Vamos a darle al verde. Bien. Veo que ya muchos de vosotros estáis exportando. Genial. Pues mirad, para quien no esté exportando, ahora mismo os va a salir en la parte de arriba de vuestra pantallita, os va a salir un pequeño cuadrado con un link que os llevará a la agencia tributaria para que os deis de alta y os registréis y os manden un número EORI, que luego un poco más adelante veremos que es uno de los requisitos indispensables ya no solo para exportar a México, sino para exportar en general. Y bueno, aprovecho esta comunicación, esto que hemos hablado. Aquí tenéis, como os comentaba, en la parte de arriba, el link para solicitar el número EORI. Y aprovecho esto para deciros, para empezar esta presentación, ¿no? Esta presentación la quiero empezar diciendo que aprovechando también, sobre todo para la gente que todavía no está exportando, que espero que este evento le haga ver que no es tan complicado y que a pesar de la situación geopolítica que tenemos, teniendo un buen partner de logística o de transporte, siempre podemos intentar salir a vender, ¿no? Siempre podemos internacionalizarnos, porque al final se ha convertido en una vía muy importante para la competitividad y la venta de las empresas. Cada vez más la internacionalización no es una opción, es una obligación. Todos sabemos que el comercio internacional está en un momento cuanto menos convulso, como el mundo en general. Están pasando muchísimas cosas que no podemos controlar, pero lo que sí que tenemos claro es que cada vez más la gente va a comprar y va a vender fuera. Ya no solo a nivel empresarial, sino incluso a nivel particular. Nosotros compramos mucho fuera y esto no se va a acabar. Con lo cual, tenemos que adaptar nuestras empresas para internacionalizarnos. Y una vez dicho esto, vamos a entrar en México. Y ahora vuelvo a preguntaros, ¿quién de vosotros está exportando pero a México? ¿Quién de vosotros está trabajando ya con México? Vamos a darle otro verde. Darle otro verdecito, a ver. Bueno, genial. Esto es bueno. No, de momento no hay demasiadas empresas, con lo cual espero que este evento os ayude junto con mi participación y sobre todo con la de mis compañeros en México, os ayude a tomar la decisión. Nosotros decimos que México es un país de oportunidades. ¿Pero por qué? Vamos a explicar por qué. Fijaros, ¿qué sabemos de México? Pues sabemos de México que es la segunda economía más grande de América Latina, que es la 15ª economía a nivel mundial, que tiene casi 130 millones de personas, ahí caben más o menos 3 Españas, y que la extensión territorial de México, pues como bien sabemos, pues es muchísimo más grande, ¿no? En este mapa podemos ver la cantidad de países que caben en México. Imaginaros que al final exportar a México desde aquí es como vender en Macedonia, en Eslovaquia, en Bélgica, en Alemania, en Irlanda del Norte, en todos esos países a la vez, ¿verdad? Además, también el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística de México, nos enseña en este gráfico que la recuperación de los sectores principales después del COVID pues está siendo muy, muy positiva, ¿verdad? Ahora, centrándonos más en los productos que se exportan desde España a México, podemos ver que dentro de los principales, según IBACE nos dice en octubre del año pasado, está pues, el que nos trae aquí, ¿no? Que es el calzado. ¿Y qué sabemos de los números del calzado que se exportan que se importan en México, que es lo que a nosotros nos interesa? Pues fijaos, la última información que tenemos, disculpad, es de 2021, porque 2022 acaba de finalizar, con lo cual todavía ya sabéis que los datos tardan un poquito en llegar siempre, no lo tenemos todavía. Entonces, la última información que tenemos de 2021 con números es esta. Como veis, y como bien sabéis también, México es un país productor, pero de este gráfico lo que yo más destaco es el consumo. Los mexicanos consumen casi 260 millones de pares al año, en 2021. De los cuales, en este otro gráfico abajo, podemos ver que 96,45 fueron importados. Veis que es un gran porcentaje sobre el total del consumo que tienen los mexicanos. Aquí en este otro gráfico a la izquierda podéis ver el tipo de calzado que se importa, destacando la mayoría textil y sintético. ¿Qué más sabemos de este 2021? Pues fijaos, esta gráfica nos dice que España es, de manera destacada, el país más importante de la Unión Europea a la hora de exportar calzado a México, según nos dice el CICEG, que como os ha comentado antes Marisa, es la Cámara Internacional de Calzado del estado de Guanajuato, que es el principal estado fabricante en México.
Y lo único que os podemos decir de 2022 es, podemos sacar esta entrevista que tiene Publímetro de Cueroamérica con Alejandro Gómez Támez, que es el presidente ejecutivo de la CICEG. Y de aquí podemos sacar 4 cosas muy importantes, que consideramos muy importantes, y es que en el mes de octubre de 2022 México importó 108 millones de pares y, según estimaciones al cierre del año, se podrían alcanzar los 130 millones. El nivel actual de importación ya ha superado el de 2019 con 102 millones de pares. Entonces, que la producción mexicana ha subido un 7%, pero el incremento de las importaciones va a llegar a un 35%, con lo cual el calzado extranjero sigue ganando participación en el mercado mexicano. Y, por último, que las grandes cadenas comerciales han dejado de hacer pedidos a los industriales locales. Eso quiere decir que los pedidos se hacen fuera. Y México cada vez más está importando ese calzado del extranjero. Entonces, una vez aquí, hay que saber, ¿no? ¿Por qué hemos escogido México? Pues fijaos, hemos escogido México porque, como decíamos en la presentación de este evento, hay acuerdos bilaterales, hay buenas relaciones y, sobre todo, también hay nulas barreras idiomáticas, ¿no? A veces el idioma nos cuesta un poco hacer negocios y en eso con México no pasa. ¿Cuál es uno de estos acuerdos que tenemos? Uno de estos es el Tratado de Libre Comercio, que como bien conocemos es el Telecuem. ¿Qué es un Tratado de Libre Comercio? Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo preferencial que fija las reglas del juego de la actividad comercial entre 2 o varios países. En este caso es entre la Unión Europea, que son 27, y México. ¿Qué ventajas tenemos? Pues fijaos, las ventajas son que incrementan los intercambios comerciales entre ambos países, eso es lógico, que eliminan los aranceles en algunos productos. Ahora un poco más adelante veremos que uno de esos productos es el calzado, con un tipo de documentación concreta, que permite a las empresas ampliar los mercados y que, sobre todo, que creo que es la más positiva, que exige a las empresas ser más competitivas. Porque, como decíamos anteriormente, con la internacionalización ya no solo competimos con las empresas locales, ya no solo competimos con las empresas nacionales, sino ya competimos con las empresas a nivel mundial, con lo cual nos exige a nosotros, a nuestras empresas, ser cada vez más competitivas y estar más actualizadas. Como dato, simplemente, que sepáis que desde la entrada en vigor del Telecuem, que fue en el año 2000, el comercio bilateral entre la Unión Europea y México se ha multiplicado por 4, para que tengáis un poquito la magnitud y la importancia de este acuerdo bilateral. Pues como todo tipo de acuerdos, claro, pues poco a poco se tiene que ir actualizando. En 2018 se acordó una actualización que se acabó de firmar en el 2020 y que, bueno, que debido al conflicto ruso, pues estamos todavía a la espera. De que se acabe de firmar. Entonces, bueno, esperemos que en este principio de 2023 se deje ya todo cerrado y podamos disfrutar de un nuevo Telecuem con más ventajas todavía a las que tenemos hoy en día. Entonces, ya sabemos cositas de México, hemos dicho toda la información de las importaciones, ya sabemos por qué hemos elegido México, porque al final exportar a México es como vender a nivel nacional, porque el mexicano que recibe esta mercancía no tiene que pagar aranceles. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de exportar? Pues fijaos, hay 3 temas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero de todo, hay que tener en cuenta que tenemos que tener un número EORI, que, como hemos dicho anteriormente al principio de esta presentación, es un número que te da la agencia tributaria al registrarte como exportador. Eso es esencial para poder exportar. Después, hay que tener en cuenta que hay que hacer un contrato de compraventa, un contrato mercantil de compraventa internacional. Y también, algo muy importante, hay que escoger la correcta regla Incoterms, que a veces se nos olvida esta parte, parece algo que no tiene importancia, pero ahora veremos que sí que la tiene. Vamos a empezar por los aspectos que tenemos que tener en cuenta en un contrato mercantil internacional. Hay 10 mandamientos que, con la ayuda de nuestro partner jurídico COEX, os hemos podido traer a este evento. Primero de todo, es necesaria una planificación jurídica internacional. Los principios de buena fe, diligencia y autonomía de la voluntad de las partes, entre otros, serán imprescindibles para el buen fin de las operaciones. Un contrato tiene que tener libertad de forma.
Hay que tener muy en cuenta también el término pacta sunt servanda, que significa que es el principio de cumplimiento de lo pactado legalmente. Hay que buscar un equilibrio contractual. ¿Qué pasa si nos enfadamos? Pues esta es una de las partes más importantes. Fijaos, entre España y México hay dos opciones. Uno es la vía judicial, donde existe un convenio entre España y México, y la otra es la vía arbitral, donde hay una convención de Nueva York del 10 de junio de 1958 que regla todas estas situaciones. Nosotros desde aquí, desde ICE, siempre recomendamos la vía arbitral. De todos modos, es altamente también recomendable pues, tener un partner como el que tenemos nosotros, un partner jurídico, que os pueda asesorar en este tipo de situaciones. ¿Qué más? No te olvides que detrás de cada contrato hay una ley aplicable y que el contrato internacional es un traje a medida. Hacerlo claro, sencillo y congruente va a evitar siempre problemas futuros. Por otro lado, tenemos las reglas Incoterms 2020. Aquí tenéis este cuadrito y os aparecerá otra vez arriba, como anteriormente el número de ORI, os va a aparecer un cuadrito con un link a nuestra web donde os podéis descargar de manera gratuita esta tablita, ahí lo tenéis, esta tabla de las reglas Incoterms, que es muy importante y que no todo el mundo utilizamos bien, nos incluimos, que de vez en cuando hay que educar, hay que reeducar a nuestros proveedores, hay que reeducar a nuestros clientes porque los Incoterms tienen mucha importancia. ¿Por qué? ¿Qué son los Incoterms? Vamos a pasar un poco por encima porque seguramente todos lo sabéis. Todos conocemos los Incoterms, ¿verdad? Vamos a darme verde. Verde, quien conozca los Incoterms. Rojo, quien no lo conozca. Vale, genial. Creo que estamos todos al día. Perfecto. Los Incoterms son reglas. Son 11 reglas de 3 letras que reglan las obligaciones y los derechos o, digamos, las responsabilidades que tienen el importador y el exportador, o el comprador y el vendedor, en cuanto a los costes, los riesgos y los trámites que debe hacer cada uno. Nosotros, desde ICE, siempre recomendamos a la exportación, recomendamos siempre el término CPT. Y aquí podemos un ejemplo del por qué. El término CPT, en cuanto a costes, el vendedor, o sea, la empresa española en este caso, asume los costes hasta puerto de destino, hasta que la mercancía llega encima del buque a destino. Pero los riesgos se transmiten en el primer transporte. Es por eso que si en vez de CPT escogemos un CIP, el seguro estará incluido, con lo que debemos hacer el seguro a nombre del comprador, aunque lo pague el vendedor, porque los costes los tiene que asumir el vendedor, pero se tiene que hacer a nombre del comprador. ¿Vale? Sobre todo, también es muy importante, que es aquí donde fallamos muy de vez en cuando, el término CIF y el término CFR no está bien utilizarlo para carga containerizada. La carga que va en contenedor no puede ir reglada bajo el Incoterms, CIF o CFR. ¿Por qué? Porque esto es tan específicamente para carga a granel o para una entrega en algún puerto fluvial o alguna causa que no es la más habitual. Con lo cual, dicho esto, ¿quién de vosotros está utilizando o sigue utilizando el CIF o el CFR? Vamos a darme verde para quien lo siga utilizando y rojo para quien ya lo está haciendo bien. Ah, muy bien, ya veo que hay personas que ya han cambiado este chip y ya están utilizando el CPT. Así que genial, esta es la mejor parte de todas. Y luego, bueno, seguimos. Ya tenemos toda esta información y ahora vamos a saber, ya sabemos qué necesitamos, conocemos México, conocemos por qué hemos elegido México, conocemos qué debo tener en cuenta para empezar a exportar a México. Entonces ahora deberemos saber qué documentación vamos a ser requeridos para exportar calzado a México. Pues fijaos, hay 3 documentaciones importantes. Vamos a separarlas en 3 partes. Está la documentación comercial, que todos conocemos, la factura y el packing list, que para quien no sepa qué es un packing list, me imagino que todos lo sabemos, pero es simplemente una lista del contenido del envío, donde se detalla pues, los modelos, los pesos, las tallas, las medidas, los bultos, toda esa información que se necesita saber para un transporte. Después están los documentos de transporte, que los separaremos por el Bill of Lading, que hay 3 tipos. Está el BL original, que como su propio nombre indica, el original del documento que emite la compañía naviera se debe llevar a destino para que para que el destinatario pueda retirar junto con este original. Hasta que no se entregue el original,
la naviera no le va a dar el contenedor al destinatario. Está la opción Telex Release, que eso es una copia que se puede enviar por email del mismo documento que emite la naviera con un sello de Telex Release, pero se va a necesitar esa copia para poder retirar el contenedor del puerto. Y luego está la opción Seaway Bill o Express BL, que no es necesario absolutamente nada. Se hace en un documento, pero no va a ser necesario para retirar del puerto en destino. Y pasa lo mismo con el avión. En el avión, el documento que se hace es un Airway Bill, que como en el Seaway Bill, pues tampoco va a ser necesario, se emite un documento, pero no va a ser necesario entregarlo en destino para poder sacar la mercancía del aeropuerto. Y el tercer tipo de documento que necesitamos para exportar calzado a México es un documento de seguro en caso de que el Incoterms diga que tiene que existir seguro, se debe presentar a la póliza para acreditar que ese envío está asegurado. Entonces, de toda esta documentación que os hemos dicho, ¿cuál de ella debemos presentar a la aduana? Pues fijaos, la aduana española nos va a exigir estos documentos: la factura comercial, el packing list, el bill of lading en caso de marítimo o el airway bill en caso de aéreo y la carta no CITES. ¿Qué es la carta no CITES? La carta no CITES es un documento que se debe presentar a la aduana donde se declara que las mercancías que se envían no se encuentran incluidas en los anexos del reglamento de la Unión Europea de flora y fauna protegidas y simplemente es necesario si el calzado es de piel o es textil. Como os ha dicho antes Marisa, al finalizar este evento os vamos a enviar la presentación, unos cortecitos del vídeo y también os vamos a enviar una copia de la carta no CITES por si la necesitáis, que la tengáis a mano. ¿Vale? Además de toda esta documentación, ya de cara a destino, para que el destinatario se pueda beneficiar de estos acuerdos que hemos explicado antes del Tratado de Libre Comercio, es necesario que se acredite que esta mercancía está fabricada en España o está fabricada en la Unión Europea. Vamos a hablar de España porque estamos aquí. ¿Cómo acreditamos ese origen? Pues fijaos, hay dos maneras de acreditarlo. Una mediante el EUR1, que es un documento que expide la aduana, o mediante la declaración de exportador autorizado en factura. Ahí arriba os volverá a aparecer otro link donde tenéis ese acceso a la agencia tributaria para daros de alta como exportadores autorizados. Una vez tengáis ese número de exportador autorizado, lo único que hay que hacer es incluir esta coletilla en vuestras facturas, donde declaráis que estos productos son de origen preferencial España. ¿Vale? A ver si sale el link, que parece que no sale. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí es el link de cómo solicitar exportador autorizado ante la agencia tributaria. Tened en cuenta que si no estáis autorizados, no os va a servir de nada cuando lleguéis, por lo cual debéis utilizar el EUR1. Si ya estáis autorizados, simplemente con esa coletilla en vuestras facturas ya acreditáis el origen de la mercancía. Y hay que tener claro también que si el valor de la mercancía es menor a 6.000 euros, no es necesario acreditar el origen. Simplemente con una declaración en la factura del exportador serviría. ¿Vale? Y para acabar mi parte, vamos a hablar, que como os ha dicho María también, de las navieras, las aerolíneas y sus servicios. Estas son las principales navieras que van a México y quien esté haciendo ya operaciones internacionales las conocerá bien, sobre todo las cuatro grandes, TMA, MSC, Hapag y Maersk, que están dentro del top 5, por ahí nos quedaría alguna. Y luego ZIM está dentro del top 10 de las navieras a nivel mundial. Con lo cual, son navieras fiables, digamos. Y estos son los principales puertos con sus servicios y los tiempos de tránsito. Para la entrada de calzado, mis compañeros de México luego os lo comentarán mejor. Los puertos principales que se usan son Veracruz y Altamira, pues son los que tienen línea directa con México DF. Y, como veis, también son los que tienen más servicios directos, que los tenéis destacados. No os preocupéis si no lo veis bien, que repito que os haremos llegar esta presentación. En cuanto a las aerolíneas, pues más o menos lo mismo. Estas son las aerolíneas principales que llegan allí. Podemos ver aerolíneas enormes como pueden ser Iberia, Emirates o Aeroméxico, lógicamente, que es la mexicana, incluso Air Europa, o aerolíneas pues más, digamos, más conocidas como aerolíneas de bajo coste que son Wamos y Air Europa. Entonces, de estas aerolíneas, de los aeropuertos principales de México, disculpad, lo que hemos querido destacar son los servicios directos desde España. A Ciudad de México tenemos servicio directo desde Barcelona y Madrid con Aeroméxico, Iberia y Emirates,
A Cancún tenemos servicio directo con Air Europa, Vamos y Evelop desde Madrid. Y a Monterrey tenemos servicio directo también con Aeroméxico, que es tiempo de tránsito, un día. Y por mi parte ya hemos acabado, así que os voy a volver a dejar con Marisa. Gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido para quien no esté exportando ya, tomar la decisión de tirar para adelante, coger un buen partner logístico y, como decíamos al principio, la internacionalización cada vez es menos opción y ya es una obligación. Gracias a todos. Marisa, por favor, puedes subir de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Marisa. La herramienta tan útil que nos has dado a todos. Yo creo que sobre todo que la mayoría de los asistentes de este foro de hoy todavía no han iniciado ese proceso de internacionalización y seguro que la información que les has dado les es muy útil. Muchísimas gracias. Espero que sí. Si no, de todos modos estaremos a su disposición para lo que necesite. Muy bien. Te invito a bajarte del escenario, pero no te vayas muy lejos por si tenemos alguna pregunta al final. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Antes de dar paso a los siguientes ponentes, mientras se preparan, me gustaría lanzaros la siguiente pregunta, y es, ¿qué dificultades estáis encontrando o consideráis que podríais encontrar a la hora de exportar calzado a México? Verde, para quien en su empresa todavía no se han planificado los procesos de internacionalización. Naranja, quien crea que la mayor dificultad es la del desconocimiento del país en cuanto a aspectos aduanales y logísticos. Azul, quien crea que las mayores dificultades radican en los elevados costes de transporte. O rojo, quien piense en otra opción que no está aquí, que por favor pues nos la pueda dejar en el comentario en el chat. A ver. Tenemos verdes, todavía no habéis empezado, algún naranja, el desconocimiento del país en cuanto a aspectos aduanales y logísticos. Bueno, pues eso esperemos que lo solucionemos después de la ponencia de hoy. Bueno, muchas gracias por participar. Vamos ya al tercer y último bloque. Mientras se preparan, os voy a presentar nuestros últimos ponentes. Edgardo Garza, que ya lo tenemos aquí, cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria logística en México. Actualmente es director general de Puertos Internacional, agencia de transporte internacional, donde ofrecen soluciones logísticas aéreas, marítimas y de cumplimiento fiscal para exportaciones e importaciones en el país. Y por su parte, el licenciado Reginaldo Rodríguez ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en el ámbito del comercio exterior en México. Actualmente es director de operaciones en RALO Corporativo Aduanal y en sus distintas ramas, desde el almacenaje, logística, transporte y consultoría en comercio exterior, dirigiendo a un equipo de más de 200 personas distribuidas en las distintas empresas que forman el corporativo. Os damos la bienvenida a los dos, me bajo yo del escenario y os pido que subáis y bueno, pues bienvenidos y cuando queráis, estamos deseando escucharos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Marisa. Solamente corroborando que se escuche mi audio. ¿Puede alguien picarle al verde si están escuchándome? Perfecto. Vamos a Reginaldo, que me suba. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva para ver con quién empezamos. Empieza Reginaldo. Adelante, Reginaldo. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Pues yo les voy a platicar un poquito todo lo que tiene que ver con regulaciones. En México le conocemos regulaciones y restricciones no arancilarias y todo el proceso que lleva un importador en México para poder importar particularmente
lo que viene siendo el calzado, ¿verdad? Como platicaron ya Marisa, México es un país productor de calzado, por lo mismo nuestra dependiente de Hacienda con su brazo de aduanas y del Servicio de Administración Tributaria, porque participan los tres en esta función, regulan la entrada del calzado en México. ¿Y cómo lo regulan? Con diferentes regulaciones y restricciones, las cuales voy a platicar y qué tienen que ver unas con las otras para que puedan ver y entender qué es lo que lleva un importador en México, por si tienen clientes o por si van a hacer negocios o se van a establecer en México, lo que tienen que cumplir para poder importar este calzado hacia México, ¿verdad? Principalmente presentamos aquí las fracciones más importantes, que es la 6401, la 6405, donde vienen los demás calzados en general. No estamos contemplando calzados deportivos, sino solamente calzados, ¿verdad? Estos tienen un arancel promedio del 10%. Del Tratado de Libre Comercio que tiene la Unión Europea con México, lo podemos llevar al 0%, cumpliendo con el EUR1 o con la certificación en factura, que es la más recomendable, porque si hay un cambio de fracción sigues estando protegido, si no hay que tramitar un EUR1 para cada una de las importaciones, y con esto nos llevamos el arancel al 0%. Una cosa bien importante es que el EUR1 y el Tratado de Libre Comercio no tienen nada que ver o no está enlazado con las regulaciones. O sea, se manejan diferentes. Uno hay que cumplirlo y por cumplir uno no afecta al otro. Total, esa es una parte muy importante. Creo que es una ventaja competitiva que tiene España con México, de que no hay aranceles como hay con China, que es el 10% que les digo que tienen en promedio estas fracciones. Ya con el detallado, se ve más a detalle cuál es el arancel específico. Lo que hice fue sacar 1%. También tiene aduanas de entradas, o sea que las fracciones arancelarias están limitadas a solo importarse por ciertas aduanas de México, donde aduanas publica estas aduanas, como es Altamira, como es Laredo, como es Veracruz, como es Manzanillo, que son las más importantes porque ellos regulan las entradas y llevan un monitoreo específico de cada una de las entradas de estos productos o estas fracciones arancelarias. Total, esa es una de las regulaciones que solamente puede entrar, pero su equipo logístico, en este caso, puede diseñar el plan logístico para llegar por estas aduanas. La otra muy importante es la norma oficial del etiquetado. Todo el calzado, que más adelante Edgardo les va a presentar unos ejemplos, pero todo el calzado lleva un etiquetado especial, donde viene el nombre del importador, donde vienen los componentes, donde viene el tipo de suela, donde viene cómo fueron elaborados este tipo de calzado, y que es muy importante cumplirlo a la entrada. Siempre existen diferentes métodos para cumplirlo. En México hay ciertas certificadoras, el que les llamamos, donde tú puedes hacer el despacho y puedes mandarlo a su laboratorio para que ellos hagan el etiquetado, o lo puedes etiquetar en el puerto. Pero todo eso se refleja en costos y tiene un costo mucho más elevado que si se hace en origen. Total, como recomendación para cumplir con esta norma, y les podemos mandar más a detalle si nos piden información, exactamente cómo se tiene que cumplir es que venga desde origen, que desde origen venga ya el cumplimiento de esta norma y que se apoyen con su agente aduanal, con su importador y con sus expertos para poder cumplirlo desde origen y no llevar este proceso en el puerto, que significa demoras de almacenajes porque lleva tiempo y hay que hacerlo a cada uno de los zapatos, ¿verdad? Esa es una cosa bien importante. La otra es que en México existen dos tipos de padrón de importadores. Uno es el padrón de importadores general, donde todas las empresas en México que quieren importar se registran, y después hay uno que es de sectores específicos. De sectores específicos llamemos calzado, llamemos siderúrgico, llamemos textiles, llamemos hidrocarburos, llamemos tequila, llamemos alcoholes. Son específicos de cierta industria que todo importador se tiene que registrar en estos y cumplir con ciertos formatos, que esto lo hace el Servicio de Administración Tributaria, no lo hace aduanas, donde regulan quiénes son los importadores. Para poder importar calzado tienes que estar en el padrón de importadores de sectores específicos del calzado. O sea, que no cualquier persona puede importar, tienes que primero registrarte y después, ya que te dan esta autorización, ya puedes importar. Es una autorización única, la haces una vez y mientras sigas operando queda ya fija para todo el tiempo que la empresa haga negocios o importaciones. Ese es otro de las regulaciones. Y la más importante, pero creo que con España no es el caso, es más que todo con países asiáticos, es que todas estas fracciones tienen precios estimados, ¿verdad? Si quieren avanzar a la siguiente slide,
todas estas fracciones manejan precios estimados. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno publica unos precios por el par, porque la unidad de medida es par, y si estamos por debajo de este precio estimado, hay que sacar un permiso ante la Secretaría de Economía para poder hacer la importación. Pero si estamos por arriba del precio estimado, que por lo general, por las importaciones que hemos manejado, todos los países europeos están por arriba no se tiene que sacar este permiso. Pero si en dado caso llegamos a estar abajo de este precio, hay que tramitar un permiso especial ante la Secretaría de Economía para poder sacar este permiso y poder hacer la importación. Total, contamos con 4 regulaciones, que son la norma de etiquetado, que son la aduana de entrada, el padrón de importadores de sectores específicos y el precio estimado. Pero básicamente esos son las regulaciones que tiene Importar el Calzado a México. Con todo gusto, si quieren más información detallada o si planean en un futuro hacer negocios con México y quieren saber más información de la NOM, estamos para apoyarlos. Si quieren contactar una certificadora que también quieran hacer el etiquetado en México, también nosotros les podemos pasar esta información. Y lo importante es estar preparados antes de enviar un contenedor o enviar un embarque. ¿Qué es lo que vas a requerir para la importación que no se pueda convertir en un obstáculo que tenga un impacto económico, como son las demoras y los almacenajes, ¿verdad? Y en los aéreos, pues un poquito más, porque ahí llega y el despacho es casi inmediato. Eso es más lo que yo les quería platicar. Les cedo la palabra a mi compañero Edgardo, y cualquier duda de información, no duden en contactarnos. Estamos para apoyarlos y para guiarlos para que sea todo un éxito cualquier tipo de importación que tengan para México. Gracias, Reginaldo. Bien importante, como a modo de resumen de lo que platicas, son cuatro puntitos los que hay que cuidar de tu lado, como dijiste. La NOM, que va alineada al etiquetado, el padrón sectorial, que es para la aduana. Mencionaste también los precios de referencia, para no estar por debajo, y el otro era la aduana de entrada, de que la aduana donde envíes, es correcto. Esos 4 resultan clave. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y que muy interesante lo que mencionas, como el cuarto punto que mencionaste, el precio de referencia. Hago un paréntesis, cuento un caso breve. En el 2014 nos tocó importar un contenedor de sandalias estilo hawaianas, y estas sandalias venían de manufactura china, y se iban a hacer aquí en México el proceso de etiquetado, porque en China no lo hicieron o lo habían hecho mal, algo sucedió y se hizo el procedimiento que mencionas de certificar acá en México. No se importó, sino que se metió a un almacén y después vino una agencia certificadora que dictaminó que sí cumplía, pero ya tuvo que ir el proveedor a sellarlo para estar alineado con la NOM, y como era hule, lo hicieron con un sello de calor, como un estampado, y obviamente pero al hacer sellado en este almacén, las demoras que se generaron en puerto al esperar que dieran el visto bueno y poder hacer ese movimiento local a un almacén autorizado para poder hacer ese sellado. Y finalmente, el precio de referencia, esas sandalias, creo que el par ya puesto en México había costado alrededor de $6 o $7, y la aduana en México dijo, oye, aquí esto está $10. ¿Cómo? Y todo el modelo de negocio que se había hecho con el precio de referencia de los $7 tuvo que cambiar, porque el precio de referencia, la aduana en México decía que era 10, con esa fracción, y con eso se tuvo que tasar el impuesto. Obviamente el modelo de negocio en sus corridas financieras, la parte impositiva pues cambia al estar considerado con la base de este arancel, ¿no? Entonces, es que claro, ahí hay dos opciones, tú, Edgardo. Puedes sacar el permiso
y importarlo con el precio abajo del precio estimado, o puedes elevar tu precio ante aduanas para no cumplir con este permiso. Sí se puede hacer una importación por abajo del precio de referencia o el precio estimado, nada más que hay que tramitar un permiso ante la Secretaría de Economía. Honestamente no es un permiso difícil, nada más que es un permiso que sí puede ser auditado, que te pidan más información, que te pidan información de fabricación, pero si en dado caso un modelo de negocio está establecido con estos precios, sí se puede sacar, tramitar un permiso, se hace ya electrónico, pero sí nos ha tocado permisos donde nos piden más información y si la cumples te lo otorgan y si no, no te lo otorgan, pero lo que tiene que ver este precio de referencia es determinar si requiere el permiso o no. Mucha gente lo que hace, si está muy cerca del precio, aumenta el precio en factura para su declaración en aduanas y ya no cumple con el permiso. Si hay mucha diferencia, pues muchos sí buscan el permiso o lo tramitan antes de salir desde origen, ¿verdad? Total, Claro. es una cosa bien importante porque me llegan muchos embarques que llegan ya casi prelistos con la NOM y están por abajo del precio y el permiso y demora el permiso X cantidad de tiempo y al final pues los contenedores llegan a demorarse, etcétera, ¿verdad? Total, son cosas que hay que tomar en cuenta y simplemente le llamamos nosotros que es planeación aduanera antes de planeación logística para que cuando llegue el embarque no tenga ningún problema en cualquiera de los puertos. Claro. Clave la planeación. Que esto suceda cuando el contenedor ya está en puerto y hay que, ahorita les voy a contar unos ejemplos. Bueno, la logística en México, para el tema del calzado, vamos a abordarlo en cuatro frentes. El primero de ellos, pues, es como a un nuevo mercado, pues al final no hay comprador que, no, o creo yo que pocos compradores compran sin ver. Entonces hay que llevar o hay que mostrar cuál es el modelo de zapato que se va a manejar. Entonces, para el tema de muestras, el approach, no en mi caso me ha tocado ver que son, no vienen con valor comercial, que no se van a vender, inclusive no cumplen con la norma a veces, pues estás mandando un par de muestras, lo declaras como muestra, y la manera de hacerlo en caso de de tres muestras, lo puedes hacer con el típico servicio de parcel service como DHL, UPS, FedEx y todos estos jugadores de la industria, pues se viene aéreo. Es importante en este sentido, pues, declarar la importación, cómo se va a hacer, si es como un pedimento global o un pedimento individual en caso que el importador lo requiera. Pero generalmente este tipo de envíos van con pedimento global, no tienen valor. La aduana en México hay veces que inspecciona y si la persona que está inspeccionando ve el zapato y es uno solo, ni siquiera viene con el otro par, lo pasa sin problema. Y hay veces que lo ven nuevo y aunque diga muestra, lo puede usar alguien. Me ha tocado que les meten un corte como para que no se pueda utilizar. Claro. Es que en la ley aduanera hay un tema que le llamamos las muestras y de hecho tienen su propia fracción arancelaria. Pero para cumplir con esto, tú puedes hacer hasta un pedimento definitivo, un pedimento global a las paqueterías, tiene que ser inutilizable. ¿Okay? En el caso de zapatos que nos ha tocado las muestras, nos mandan puro zapato izquierdo, por ejemplo. Al no cumplir con el otro par, ya se considera inutilizable. Otras cosas es que vienen dañados para que vengan para una muestra también. Y ya utilizamos la fracción. Al usar las muestras, tienen su propia fracción arancelaria del capítulo 98 y con esa fracción ya te quitas todas las regulaciones, las normas oficiales, te quitas, pero sí es bien importante, si tú mandas un par de zapatos nuevos, no se consideran que cumplen como muestra, y es donde ya entran a su fracción arancelaria y ya tienen que cumplir con todo esto, ¿verdad? Ha habido ciertos casos, nos ha tocado más que todo en el puerto de Manzanillo, donde mandan un contenedor de puro zapato izquierdo y lo quieren meter todo como muestra y la aduana lo confisca. Obviamente tienen que ser cantidades bajas, ¿verdad? Pero siempre lo puedes manejar como muestras y también se puede, si van directamente a una casa certificadora, se puede hacer un pedimento declarando que va a una casa certificadora, pero nada más te dejan hasta 2 pares, ¿verdad? Y tienes que declarar una carta a dónde va para tales muestras, para cumplir con la NOM, y también te dejan hacer la importación. Total, para las muestras sí hay diferentes opciones, pero la más importante es que sea inutilizable, que no se pueda utilizar y que no se pueda comercializar. Y ya puedes hacer diferentes tipos de pedimentos, globales o definitivos. Claro, y es por ello que si vas a mandar
no sé, 3 modelos de muestra, pues hay veces que lo manejamos con 3 días diferentes y en momentos distintos van llegando y ahí mitigamos un poquito ese riesgo, ¿no? Hay veces que la misma muestra, o vamos a hablar de un pedido de prueba, ya no son muestras, de que sí vamos a entrarle con algún retailer de 2, 3 tiendas en el país y pues ya tienes que mandar un pallet, quizá, no ni siquiera llenas un contenedor. Bueno, pues ahí obviamente las economías de escala no se van a lograr como si fuera un contenedor, pero ya hay que entrar ahora sí alineado con los 4 criterios para importación que mencionábamos para las aduanas. Luego, aparte de las muestras, vamos a el llenado de canal, como decíamos previamente, validar esos 4 criterios es fundamental. Les platico rapidísimo el caso de Adidas, me tocó verlo meses después de esta importación de hawaianas que mencioné, de los primeros contenedores que llegaban donde les exigían el padrón sectorial, por ahí del 2014, 2015, no recuerdo cuándo se implementó los sectoriales. Entonces, pues llegan los contenedores de Adidas, estás hablando de alrededor de 5 contenedores para un llenado de canal de una tienda y resulta, de una cadena comercial, disculpa, y resulta que pues estuvieron un mes atorados por no tener el padrón sectorial hasta que esto salió, ¿no? Imagínate las demoras que esto causó, distribuyes el costo entre el par, se te sale de control, ¿no? Pues esa parte hablábamos de la planeación o planificación de la aduana, es importantísimo. El acuerdo que tienes tú también con tu importador o con tu socio para poder ver si le vas a entregar en un CEDIS, validar con tu proveedor local cómo vas a manejar eso, o si vas a entregar pulverizado hacia tiendas, si son con cita, las entregas, que es algo muy común en la industria. El modelo del negocio, que si tienes el distribuidor en México, que es el modelo clásico de entrada, si tienes un joint venture, cómo negociar bien lo que decía Miguel con los Incoterms, validar el registro de marca en México, el código de barras con el registro en el GS1, previo a todo esto tiene que estar previamente palomeado, ¿no? O chequeado. La parte de los puertos, pues es muy derecha. A final de cuentas, todo lo que viene de Europa típicamente aterriza o llega por el puerto de Altamira o Veracruz, dependiendo a qué ciudad va de destino, se selecciona bien la ruta con tu partner logístico. Él debe ser el responsable de este diseño, de proponerte lo mejor disponible, cuidando siempre, obviamente, buscar una buena condición en días libres en México, en este caso, para poder mitigar cualquier riesgo de demoras, ¿no? Hay veces que te vas a ahorrar en un contenedor de $500 y cuentas con 7 días libres y al mero día terminaste en México retornando el contenedor a los 10 días y tuviste de tus 10 contenedores 3 días de demoras en cada uno y al final te sale contraproducente. Hay que cuidar ese detalle también de este lado, ¿no? Y pues que te cheques o cuantifiques que una demora, hablando en promedio $200 a $300 por acá en México, pues cuánto impacta en el margen de contribución por par de zapatos, ¿no? Entonces, si multiplicas esto, una economía de escala, digo, tiende a mitigarse esta parte, pero sin embargo siguen siendo quizá muy por encima del margen que tienes por cada par, ¿no? Entonces, son pares que están destinados a pérdida. Y seguramente en el modelo de negocio hay veces que lo contemplas o lo contemplas con un escenario muy conservador y de un momento a otro se te sale de las manos, ¿no? Y por ello hablamos ahora de los factores claves de éxito, la integración de la cadena de suministro, lo veo como el punto principal, hablando de todos los jugadores que se involucran en una importación hacia México, ¿no? Previamente a hacer la importación tienes que alinear a tu proveedor logístico en origen, a tu partner aduanal en origen, tu partner logístico en México, tu partner aduanal en México, a tu importador, estar todos en la misma cadena viendo los mismos documentos, que todo esté palomeado para que pueda fluir esa parte. En medida que haya apertura de información, que haya confianza en esa cadena de suministro, tiene que funcionar o se considera como un factor clave de éxito, ¿no?
Consideraría también que sondear el mercado nacional por medio de las cámaras de calzado, jugadores que estén en la industria similares a la que ustedes participan, siempre son un buen punto de referencia. Entrar en estas cámaras, entrar en contacto con estos jugadores, pues bueno, inclusive para eso podemos apoyarles en saberlos dirigir acá en México, ¿no? El conocimiento local es fundamental para un nuevo mercado, así que estamos a sus órdenes del lado de Portos, del lado de Rally, en asociación comercial aquí con nuestros compañeros de Ilicia Universal, con Marisa y Miguel. De mi parte sería todo. Bueno, miren aquí los ejemplos nada más como referencia de cómo es un etiquetado en México, la definición de la NOM. Vean cómo va impreso, más que una etiqueta por fuera que se puede romper o que puedes quitar. No, estaba adherida, ahí se quedará a vivir adentro del zapato. En unos casos está impresa. El ejemplo que yo les puse de las caballanas iba sellado a calor. Y aquí, bueno, están algunos ejemplos, ¿no? Para referencia. Estas fotos son tomadas en México. No fue ayer, fue por otro proyecto de calzado, pero de hecho, la mano que se alcanza a ver ahí es la mía. Me voy a bajar y dejo el espacio para que la palabra. Bueno, yo creo que un aplauso bien merecido por toda la información que nos han transmitido. Gracias, Reginaldo. Gracias, Edgardo, porque bueno, nos habéis hecho pues tener muy presente, ¿no?, la importancia de esa planificación aduanal, la importancia de cumplir con la normativa NOM en cuanto al etiquetado, el poder registrarse en ese padrón del sector específico del calzado o tener en cuenta esos precios de referencia para evitar demoras y costes innecesarios, entre otras cosas, y también de la importancia, ¿no?, de estar siempre en comunicación constante con tu cliente y de integrar, como decía Edgardo al final, a todos los actores de la cadena de suministro para que, bueno, pues la operación se lleve a cabo con éxito. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Ya hemos terminado la presentación, así es que ahora ya, bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Podéis o bien lanzarnos si tenéis alguna pregunta a través del chat, podéis escribirnos, o bien dándole a este botoncito último de la derecha que os decía blanco, de mano alzada. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Lo que queráis comentar, si no también nos podéis escribir por email o poneros en contacto con nosotros vía telefónica o como queráis, que os vamos a dejar nuestros datos de contacto al final. ¿Tenemos alguna pregunta? Voy a ver en el chat, ¿alguna pregunta? ¿Alguna mano? Bueno, creo que ha quedado todo bastante claro. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Bueno, pues así cumplimos, ¿verdad?, con el horario establecido. Bueno, pues como decía, hemos podido comprobar hoy que es importante pues conocer todo lo que hemos comentado de esta última parte a nivel aduanero y normativo, pues también qué documentación necesaria y qué requisitos se necesitan y debemos cumplir, o el tipo de transporte que debemos utilizar para exportar calzado a México. Así es que os animamos a que lo hagáis y, como siempre, os recomendamos que contéis siempre con profesionales logísticos y aduanales de confianza. Yo creo que ha quedado claro esta tarde la importancia que ello tiene, tanto en origen como en destino, a fin de que vuestras operaciones sean un éxito. En esta slide final y en la anterior podéis ver los datos de contacto tanto de Portos como Rally como de Ilicia Universal, y quedamos a vuestra total disposición. Así es que nada más, simplemente ya daros por último las gracias por asistir a este evento. Muchas gracias por participar, gracias a todos los ponentes y a todos por estar tan activos, y nos vemos en el próximo evento. Gracias, buenas tardes, buenos días.